Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de quien les habla. Mi nombre es Cristian Franco, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica del Norte. Hoy vamos a revisar cómo se realiza una auditoría de gestión desde los hallazgos hasta el informe de auditoría en una empresa hipotética de servicios. Vamos a leer a continuación el caso. Muy bien. La empresa de servicios del Norte S.A. contrató el 1 de octubre del 2025 una póliza de seguros por un valor de 120.000, con vigencia de 12 meses. No obstante, al 31 de diciembre, donde se cerraría el ciclo contable del 2025, la empresa presenta registrado el total del valor como gasto del periodo, sin reconocer esto como el saldo como gasto anticipado. Bueno, muy bien. Primeramente vamos a reconocer aquí cuál es la cuenta que tenemos que analizar, que sería gastos anticipados. Muy bien. Con esto podemos ver los siguientes datos, que el valor del seguro es de 120.000 con un plazo de 12 meses. Bien, los meses consumidos de octubre a diciembre podemos saber que son tres: octubre, noviembre y diciembre. El gasto incorrecto, el gasto correcto debería ser de $30.000. Sin embargo, fue registrado como los $120.000, que no es así. Los $90.000 que tendríamos que registrarlo como gasto anticipado. Muy bien, seguimos con el hallazgo. ¿Cómo determinamos el hallazgo? Pues el hallazgo se determinó que la empresa reconoció incorrectamente como gasto el total del seguro, como hablábamos anteriormente, cuando únicamente debería reconocer los 30.000 correspondientes al periodo 2025. El saldo de los 90.000 debería haberse registrado como gasto anticipado. Con esto, ¿qué podemos deducir? Que incumple el principio del devengado establecido en la SNIC 1, el párrafo 27, que indica que las transacciones deben reconocerse cuando ocurren y no cuando se paga o cobra el efectivo. Asimismo, la NIC 8 en el párrafo 10, que señala que las políticas contables deben aplicarse de manera consciente y conforme a las NIF. Muy bien, vamos a comenzar con la planificación preliminar, que sería el primer paso de esta auditoría, el cuestionario del control interno, que vendría a ser una pregunta. Bien, la primera pregunta sería, si la empresa reconoce los gastos conforme al principio del devengado, pues podemos ver que no, y las observaciones que tenemos es que se ha registrado todo como gasto, de acuerdo a la NIC 1 y a la NIC 8. En el balance scorecard podemos ver primeramente que vamos a hacer el análisis de la cuenta de gastos anticipados en el año 2025. Como componente podemos ver que es el ambiente de control, establecimiento del contexto, factores internos y externos. El subcomponente son 1, 2, 3, 4, basándonos en el siguiente tablita que nos dice que el 1 demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. El del principio 2 ejerce responsabilidad de supervisión. El principio 3 establece estructura, autoridad y responsabilidad. El principio 4 demuestra compromiso para la competencia. El principio 5 hace cumplir con la responsabilidad, y entonces podemos ver que tienen todos los principios. En el riesgo podemos ver que los gastos están sobreestimados y utilidades subestimadas. El tipo de procesos son procesos administrativos y financieros, porque quien los realiza son el contador, y por ende el gerente es quien también ha dado paso a estos registros. La descripción del riesgo es la deficiencia en el registro de los gastos pagados por adelantado. También podemos ver los factores externos, que si es que son económicos, obviamente son económicos. También podemos ver que son políticos y legales, y son sociales. También podemos entender que son personales y de tecnología, y obviamente de procesos. Entonces aquí marcamos en nuestro balance todas estas opciones. La importancia es de un rango de 10. La probabilidad es de 3, siendo el 3 el más alto, el impacto de igualmente 3, entonces lo calificaríamos como un riesgo inherente alto. Los controles. Obviamente tendría que volverse a hacer la contabilidad tomando en cuenta las fechas exactas de la póliza. La importancia es de 10, la probabilidad es de 3, el impacto es de 3, y un riesgo, así teniendo un riesgo residual muy alto también. La priorización es 1.
Las actividades que tendríamos que realizar aquí es en el plan de mitigación o tratamiento de riesgos, sería la verificación periódica de la capacitación continua, evaluar constantemente el personal y una supervisión y control. Las responsabilidades del cargo obviamente es el gerente, el contador y el financiero. Los recursos debería ser un nuevo software económico, materiales, tecnológicamente humano. La duración de esta es de 90 días. Fecha de inicio es del 1 de octubre del 2025 al 31 de diciembre del 2025. Como indicadores tenemos las transacciones deben reconocerse cuando ocurren y no cuando se paga o cobra el efectivo. Muy bien. También tenemos aquí la planificación específica que vendría a ser el principio del segundo paso. Pues aquí vamos a registrar todos los meses que vendría a ser supuestamente desde enero, febrero, marzo, abril, que vendrían a dar los $120,000 después de octubre. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer primeramente el totalizar. No vamos a sacar un número de muestras porque obviamente el ejemplo no da para eso porque fácilmente se lo podría reconocer en esta auditoría sin tener previamente un- una muestra. Sin embargo, para este tipo de académicos se puede hacer esto, esta muestra. Aquí tenemos que el total es de 170,000, promedio tenemos aquí con la fórmula 28,333 y en la desviación estándar es de 44,000. Aquí podemos ver que la hipótesis nula es 170,000, esto es lo que dice la empresa y la hipótesis alternativa es lo que nosotros como auditores decimos. Entonces lo que el auditor propone. Aquí podemos ver que la hipótesis nula es menor que la hipótesis alternativa. Cuando pasa estas cosas, por lo general, quiere decir que la hipótesis del auditor está siendo errónea. No errónea, sino que no es tan importante. Muy bien, entonces aquí podemos ver el cálculo de Z, que es el 1,55 y el valor crítico después de las, de los cálculos, podemos ver que el valor crítico es de 1,96, lo cual nos arroja valores lo cual representa el 1,55 a la hipótesis nula y el 1,96 a la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre y cuando, como les dije anteriormente, sea menor que la hipótesis alternativa, pues se aceptaría la hipótesis nula. En el paso posterior podemos ver que el memorando no es nada más que la condición, el criterio, la causa, el efecto de este hallazgo. En la condición podemos ver que la empresa reconoció incorrectamente como gasto el total del valor del seguro. En el criterio, obviamente, podemos decir que ha incumplido las NIC 1 y la NIC 8. La causa es que la contadora no hizo los registros contables de acuerdo a las normas y el efecto son los estados financieros no reflejan razonablemente la situación económica de la empresa incumpliendo las NIP, lo que llevaría a futuros inconvenientes en la empresa. Proseguimos con la prueba de hipótesis. Como antes ya habíamos especificado, pues la empresa tiene que ser el gasto correcto de $10,000. Sin embargo, no es así. Vemos que se acepta la hipótesis nula, lo que estadísticamente el promedio mensual no difiere significativamente de $10,000. Sin embargo, contablemente sí existe el error, porque todo el gasto fue reconocido de una sola manera, incumpliendo el principio del devengado. Aunque la prueba estadística no rechaza la hipótesis nula, la auditoría sustantiva confirma que el registro contable es incorrecto, por lo tanto se procede al ajuste del gasto y el reconocimiento del gasto anticipado. Aquí podemos ver la campana de Gauss donde nos explica cómo la hipótesis nula se ha reconocido como correcta. Después de todos estos pasos podemos ver que llegamos a la parte final, la cual es la cual es el informe de auditoría. En el informe de auditoría que les voy a presentar a continuación, vendría a ser así. Muy bien.
Aquí tenemos el informe de auditoría. Obviamente tenemos que poner antes de esto la firma de los auditores, si es que es una firma registrada, si es una firma o si es un auditor em, que trabaja por sí solo. Muy bien, entonces aquí tenemos el nombre de la empresa, que sería Servicios del Norte S.A., la fecha que se realiza, se ha entregado esta auditoría, que es el 9 de febrero del 2026, dirigido a la Junta General de Accionistas y el Directorio de Servicios del Norte S.A. Bien, el alcance, vamos a leer qué es el alcance. Hemos auditado los estados financieros del Servicio del Norte S.A., que comprenden el estado de situación financiera del 31 de diciembre del 2025. El estado de resultados es el estado de cambios de patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminada en esta fecha, con especialidad énfasis en las cuentas de gastos anticipados de seguros, así como el cumplimiento del principio del devengado, estableciendo que la DIN 1, párrafo 27, y la aplicación consciente de políticas contables conforme a la NIC 8, párrafo 10. Muy bien, el alcance pues no es nada más y nada menos que el periodo que se ha realizado del periodo que estamos analizando la auditoría, que vendría a ser del año 2025. Bien, las salvedades, nosotros emitimos una opinión con salvedades, ya que no es un riesgo tan alto y se lo puede ver este hallazgo se lo puede encontrar directamente, más no con pruebas de muestra. Y podemos deducir que la auditoría se determinó que la empresa registró el valer de una póliza de seguros anual por 120.000 como gasto del periodo 2025, cuando únicamente correspondía el valor de 30.000, equivalente a 3 meses del consumo, que vendría a ser desde octubre, noviembre hasta diciembre. Y el valor de $90.000 se debería haber registrado como gasto anticipado, que todavía seguiría siendo como un activo corriente, ya que no se ha ocupado todavía ese tiempo de la póliza. Bueno, aquí tenemos nuestra opinión como salvedad. En nuestra opinión, excepto por el efecto del registro incorrecto del gasto por seguros descrito en el párrafo de salvedades, los estados financieros de Servicios del Norte S.A. presentan razonablemente en todos los aspectos materiales. Entonces, en esta parte es donde nosotros podemos realizar lo que pasó en las hipótesis, lo que podemos deducir que la hipótesis nula, pues en sí, si tuvieron razón la empresa, ya que fue un error mínimo, como se podría decir, que no hubiera afectado tanto a los estados financieros de la empresa. Entonces seguimos con el informe de gestión, pues el administrador no supervisó adecuadamente el registro contable del gasto por seguros y se identificaron las siguientes causas. El contador no aplicó correctamente el principio de devengado, no existen procedimientos formales para el control de gastos anticipados y la gerencia no implementó mecanismos de revisión periódica. Podría verse como un error mínimo, sin embargo, que sí traería consecuencias a la larga a la empresa. En conclusión de recomendaciones, pues nosotros podemos ver que el principio de devengado no se llevó a cabo y también que la póliza de seguros de 120.000 no ha sido registrada correctamente. Entonces nosotros como recomendaciones podemos dar que deben ajustar convenientemente el registro reconociendo los $90.000 como gastos anticipados, reformular los estados financieros con sus respectivas notas explicativas, elaborar políticas contables específicas para gastos pagados por adelantado y capacitar al personal del área financiera e implementar revisiones mensuales del cierre. Esto es todo lo que les puedo dar a conocer sobre la auditoría de gestión. Es un ejemplo hipotético muy corto, muy pequeño para poder entender más o menos cómo se realiza una auditoría de gestión. En casos un poco más complejos, pues se aplicaría de mejor manera el cálculo de la muestra, lo cual nos serviría de mejor forma para poder identificar las cuentas contables, ya que las cuentas son demasiado largas a veces, entonces eso nos permite calcular de mejor manera una mínima parte donde se encuentra el error. Sin más que decir, agradecerles por escuchar este video. Hasta la próxima.